Gracias por su asistencia al seminario. Bienvenidos a la octava sesión y última de este primer ciclo del Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. Como ya la mayoría sabe, han pasado 7 sesiones en las cuales hemos visto como diferentes perspectivas y diferentes opiniones, diferentes formaciones en cuanto a los ponentes que hemos tenido. El objetivo general o el fin principal que ha tenido este seminario ha sido informar a jóvenes investigadores de los presupuestos teóricos, conceptuales y metodológicos básicos del estudio de los pueblos originarios desde una postura crítica en un permanente diálogo inter y transdisciplinar, enfatizando en los aportes de la psicología social comunitaria, que es algo que hemos venido mencionando a lo largo de las sesiones. Principalmente y en específico, en este semestre se ha dado mayor énfasis a la parte metodológica. Este primer ciclo tuvo como objetivo el brindar al joven investigador herramientas metodológicas para el estudio de los pueblos originarios a partir de una propuesta interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar propia de la psicología social comunitaria, como ya se ha mencionado también en las sesiones. Vamos a dar la palabra a nuestra compañera para que le haga una semblanza, no sin antes presentar cómo está estructurada esta sesión. Esta sesión va a estar estructurada de la siguiente manera. Le vamos a dar a la doctora Catherine, que hoy nos acompaña, un lapso de entre 1 hora a 1 hora y media para que nos presente su ponencia. Posteriormente hacemos una pausa para hacer una especie de ciclo de preguntas y respuestas o comentarios en el cual ustedes pueden participar en una forma de diálogo, y posteriormente cerraremos la sesión. Muy bien, buenas tardes nuevamente, bienvenidos a la octava y última sesión del primer ciclo del Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Catherine Erazo González, quien es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, psicóloga por la Universidad Santo Tomás de Colombia y especialista en gestión y desarrollo comunitario por la Universidad Inca de Colombia. Asimismo, es profesora asociada C de tiempo completo en el área de procesos psicosociales y culturales de la Facultad de Psicología de la UNAM. En la actualidad se encuentra desarrollando una nueva línea de investigación en psicología social comunitaria enfocada en el estudio del sentido de comunidad en los pueblos originarios de la Ciudad de México. La relevancia de sus aportes investigativos se centran en el estudio del desplazamiento interno de comunidades en América Latina, profundizando en el análisis de comunidades indígenas desplazadas. Para ello, ha venido desarrollando la propuesta teórica de las representaciones sociales aplicadas sobre fenómenos y procesos psicosociales y culturales de la migración. Es miembro de la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria y de la Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América. En la Facultad de Psicología de la UNAM imparte los cursos de formación terminal en Psicología Social Comunitaria, dirige el Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios, y también dirige el Seminario de Tesis en Psicología Social Comunitaria. Diseñó el primer plan de estudios en psicología con énfasis en psicología social de la Fundación Universitaria Luis Amigó en las sedes Montería y Bogotá, acreditado en Colombia. Se desempeñó como coordinadora de los consultorios psicológicos sociales comunitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha fungido como asesora de tesis e impartido cátedra en el área de psicología social y psicología comunitaria de la Facultad de Psicología, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Cooperativa de Colombia y en la UNAM, donde actualmente labora. Su productividad académica incluye también publicaciones en libros, revistas científicas y revistas especializadas con circulación internacional. Además, ha participado en foros, talleres, coloquios y seminarios en varias instituciones educativas del país, como también ha fungido como conferencista y ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales. Para cerrar el primer ciclo del Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, la doctora Erazo se encuentra con nosotros para presentar la ponencia Voz, Participación y Acción de los Pueblos Originarios en Iztapalapa, un enfoque desde la investigación-acción participativa. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias compañeros por su magnífica presentación.
Igualmente agradezco a los compañeros que nos están acompañando en esta última sesión de este ciclo del 2013. Bueno, quisiera primero un poco plantearles el porqué de este trabajo y presentarlo, digamos, en esta última ocasión de este ciclo, ¿no? Cuando hablamos de la voz, de la participación y acción de los pueblos originarios, hablamos en efecto desde una perspectiva, que es la investigación, acción participativa. Bueno, si bien a lo largo de todo el seminario hemos visto diferentes metodologías de trabajo comunitario, como empezamos, por ejemplo, con los aportes de la doctora Silvia Soriano, con el discurso testimonio, posteriormente con el trabajo de etnografía que nos presentó el doctor Jesús Serna. Posteriormente a eso creo que se nos dio una plática sobre interdisciplina, el análisis del discurso, y nuevamente recurrimos a los análisis etnográficos, ¿no? Hoy creo que es pertinente hablar de la investigación y acción participativa, porque si bien la investigación y acción participativa ha sido, digamos, uno de los núcleos fundantes dentro de la psicología social comunitaria cuando se habla de métodos y metodologías de este campo, ¿no? No voy a tomar, digamos, un trabajo de investigación y acción participativa tan amplia como pensar en los pueblos originarios en general de todo Iztapalapa, pero sí del caso en especial de Santa Marta Catitla, ¿no? Entonces, bueno, para dar comienzo pues como digamos al eje que articula esta ponencia, yo creo que es necesario distinguir tres aspectos. Muchísimas gracias a los compañeros que vienen precisamente de Santa Marta Catitla. Bueno, entonces, retomando nuevamente lo que íbamos, ¿verdad? Muchas gracias por su asistencia. Para hablar de la voz, de la participación y de la acción de los pueblos originarios, en específico en el caso Santa Marta Catitla, se necesita hacer una referencia a tres ejes articulares. El primer eje articular sería ¿por qué es necesario una aproximación e intervención desde la psicología social comunitaria a los pueblos originarios? Si bien lo hemos visto desde otras disciplinas, en el seminario, desde la antropología, desde la historia, en fin, hoy necesitamos preguntarnos por qué desde la psicología social comunitaria. ¿Y cuál sería nuestro aporte? Otro eje sería el de visibilizar a los pueblos originarios. En este visibilizar a los pueblos originarios, pues obviamente vamos a plantear lo que hemos avanzado en el trabajo que venimos desarrollando en Santa Marta Catitla. Y por último, otro eje sería lo que pretendemos hacer con un acercamiento desde la investigación y acción participativa para rescatar la voz y movilizar la participación y la acción en los pueblos originarios. Bueno, en cuanto al primer eje, un acercamiento desde la psicología social comunitaria a los pueblos originarios. Sabemos que el objeto central de estudio de la psicología social comunitaria ha sido, en efecto, el estudio de la comunidad, ¿no? Sin embargo, alrededor de lo que podríamos conceptuar como estudio de la comunidad, hay muchísimo que contar. Desde los estudios, por ejemplo, que ofreció Tonis cuando hace una diferenciación entre lo que es comunidad y asociación, esto más o menos ocurrió durante la época de la industrialización, ¿no? En esa época se empezó como a estudiar estos fenómenos que aparecían en la sociedad y Tonis habló de asociación, ¿sí?, como estos grupos humanos que se unen pero bajo una racionalidad, y de comunidad como estos grupos humanos, vaya, que se unen, que hay lazos afectivos muy íntimos pero se reúnen por una emotividad.
Empezaron entonces a hacerse como las primeras, digamos, diferenciaciones entre lo que era comunidad y asociación, o lo que posteriormente, más breve, hablaría como diferencia de sociedad y comunidad. En el caso de Weber, él sigue el pensamiento y la tradición de Tonis en cuanto a su propuesta y habla, por ejemplo, en el sentido de comunidad antes de que, por ejemplo, uno de los grandes psicólogos comunitarios, ¿sí?, como es, por ejemplo, Sarrazin o Macmillan y Chávez, empezar a hablar de sentido de comunidad. Es interesante entonces rastrear, por ejemplo, en la historia, en el pensamiento filosófico, que ya, por ejemplo, y sociológico, que ya, por ejemplo, Max Weber había hablado de este sentido de comunidad para definir lo que era la comunidad. Y él decía, sí, son los miembros de un grupo que están reunidos por una acción común, ¿verdad? Pero esa acción común está determinada por un sentimiento, por un afecto. Y luego, cuando define sociedad, toma, digamos, los términos que trabaja Tonis para un poco definir lo que es la asociación. Pero bueno, digamos que dentro de esta divergencia de pensamientos que podríamos encontrar alrededor de la definición de lo que es comunidad, ¿sí? Pues hay muchísima tela que cortar. Pero en específico en México, por ejemplo, trabajos como los de varios antropólogos, entre ellos los de Robert Redfield, ellos introducen el concepto de sociedad folk y sociedad urbana, ¿no? Digamos, estos trabajos también llevaron como a esa fragmentación y a ver a la comunidad en una discrepancia entre lo que serían las comunidades rurales y las comunidades urbanas, dando como a la comunidad, entre comillas, rural, ciertas matices o ciertas definiciones románticas, que posteriormente Redfield lo redefiniría en un trabajo que él llamaría la pequeña comunidad. Estos fueron los primeros aportes que se dan aquí, por ejemplo, en México, porque Redfield hizo trabajo de campo aquí en México, ¿no? Específicamente en las zonas rurales de aquí, ¿no? Esto a nivel antropológico. Esto más bien, estos trabajos que se van haciendo en México recogen desde los 40 a los 60, y digamos que hay muchísimos autores que desarrollan a profundidad el concepto, ubicando también algo que dinamizó el trabajo de muchos investigadores en la comunidad, fue, digamos, toda esta oleada del trabajo indigenista que se empezó a dar en México. Y bueno, dentro de estos investigadores podríamos señalar a Manuel Gamio, a Redfield mismo, a Oscar Lewis, a Eric Wolf, a Aguirre Beltrán, a Arturo Worman, a Ricardo Posas, a Alfonso Caso, a Fran Boas, entre otros. Sin embargo, mientras esto se estaba discutiendo desde la antropología, ¿qué pasaba en el terreno de la psicología social comunitaria con respecto al concepto de comunidad y a cómo intervenir en la comunidad? Vemos que en esta época todavía no teníamos, primero, una consolidación de lo que era la psicología, y pues obviamente mucho menos de lo que serían los aportes teóricos o conceptuales para dar una argumentación sólida de lo que era comunidad. En estos momentos, más o menos, la época de los 50, 60, es precisamente Jorge Mario Flores y Eduardo Almeida quien nos dicen, bueno, sí, en este momento todavía no hay una formalización de los estudios sobre la comunidad, en la psicología social comunitaria, pero lo que sí se presenta en el escenario mexicano sería lo que ellos llamarían en un artículo que escriben informalidad de la psicología comunitaria en México, cuyo objeto de estudio en efecto es la comunidad. Al respecto argumentan los autores que esta subdisciplina de la psicología se nutre de lo comunitario en la historia del pueblo mexicano, anclada en sus raíces prehispánicas. En efecto, la realidad de la comunidad nunca ha dejado de existir en los pueblos y culturas de Mesoamérica.
Ese es un, digamos, trabajo muy interesante que hacen estos dos autores que han sido pioneros en la psicología social comunitaria en México y muy reconocidos en el mundo. Y lo interesante de este trabajo es que rescatan para construir el devenir de la psicología social comunitaria en México el elemento mesoamericano. Bueno, haciendo así como un contrapunteo, en momentos actuales, Putman nos habla sobre el posible declive de la comunidad. Nos dice, bueno, ya los individuos se encuentran más aislados, a lo mejor más relacionados, pero desde valores no que vinculan lo colectivo, lo comunitario, sino de valores individualistas, ¿no? En esa medida, lo que es Maya Jariego, y digamos, introduce una controversia y le dice a Putman, leyendo a Putman, ¿no? Yo no creo que lo que se trate en el mundo es que en este momento haya un declive de la comunidad, sino que hay una transformación de la forma de relacionarse dentro de la comunidad y de organizarse dentro de la comunidad, ¿no? Yo creo que si entonces traemos este contrapunteo a lo que nos muestra Almeida, yo creo que es muy pertinente, porque Almeida dice, a pesar de que en México, con el proceso de invasión de, por ejemplo, los españoles, del proceso de colonización al que fueron sometidas muchas de las comunidades indígenas aquí en México, lo comunitario y lo mesoamericano todavía subsiste. ¿Y en dónde subsiste? En muchos escenarios, pero en particular en los pueblos originarios. Cuando, por ejemplo, Tony se hacía esa fragmentación de que o existen comunidades, por ejemplo, o existen asociaciones en la relación de diferenciar lo rural y lo urbano, vemos que si encontramos en nuestro contexto, por ejemplo, específicamente en el Distrito Federal, en la Cuenca de México, hacer alusión a esto no tendría sentido, porque vemos en el mismo contexto del Distrito Federal comunidades, entre comillas, que son urbanas con características rurales, ¿no? Pero no las podríamos ver como esas comunidades no, sería mucho más complejo. Entonces, he aquí yo creo que nos situamos en el primer núcleo, por ejemplo, a debatir desde la psicología social comunitaria, y también el primer núcleo no solamente a debatir, sino yo digo que sería pensarlo como, como una de esas metas que podríamos trazarnos desde la psicología social comunitaria, y es comenzar a comprender y a aprender de lo que son los pueblos originarios. Ahora, ¿podríamos definir a un pueblo originario como una gran comunidad? ¿O podríamos decir que en un pueblo originario existen múltiples comunidades? Si bien nos vamos, por ejemplo, a la experiencia, al caso específico de Santa Marta, Catitla, podríamos decir que sí, obviamente existen múltiples comunidades, porque las comunidades también se vinculan con objetivos particulares, con sentidos comunes, ¿verdad? Con agrupaciones que digamos que tienen una historia, una cultura en particular que los vinculan, pero también podríamos decir que en los pueblos originarios también, si definimos comunidad desde la perspectiva, por ejemplo, que nos trae Chávez y Nebo, que dice, hay comunidad donde hay sentido de comunidad, entonces podríamos decir que en el caso de Santa Marta Catitla la podríamos ver como un pueblo originario donde hay una comunidad, pero donde hay una comunidad que ese sentido de comunidad, vaya la redundancia, está anclado en el elemento mesoamericano. No sé si me hago entender, ¿no? Es decir, que el sentido de comunidad en Santa Marta Catitla, a partir de sus raíces prehispánicas y coloniales, van a generar todo un núcleo
en donde nosotros podríamos apropiarnos de eso conceptualmente y definirlo como comunidad, ¿no? A partir de este núcleo teórico del sentido de comunidad. Ahora, hay varios teóricos que han trabajado el sentido de comunidad, ¿verdad? Empezó en 1974 con los trabajos de Sanderson, pero posteriormente fueron digamos, desarrollados a mayor profundidad por Macmillan, por Chavez, luego retomados por Hombrado, por el mismo Maya-Jariego, etcétera, ¿no? ¿Y cómo entendemos lo que es el sentido de comunidad? Dice, por ejemplo, Macmillan Chavez, es ese sentido de pertenecer a algo mayor, a una colectividad. Es sentir también que las necesidades mías y las de los demás van a ser resueltas por un colectivo. Es ese sentir seguridad por estar en un contexto determinado como es una comunidad. Y hay unos elementos fundamentales que caracterizan, digamos, al sentido de comunidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, lo que es la pertenencia. No podemos hablar de sentido de comunidad sin la pertenencia. Es decir, en el caso de Santa Marta Catitla, el hecho de que se diga, no, yo soy perteneciente a Santa Marta Catitla, ¿sí? Yo me siento orgulloso de ser de Santa Marta, eso nos va a hablar de que encontramos en ellos un sentido de pertenencia. Pero no solamente el sentido de pertenencia, también igual está otro elemento que es la influencia. La influencia en donde el grupo influye al individuo, pero también el individuo al grupo. Dicen Macmillan y Chavez en muchas investigaciones, en trabajos exploratorios que hicieron, trabajos también empíricos, que el sentido de comunidad se encontraba más arraigado, ¿sí?, en grupos donde había influencia. Entonces, eso es fundamental. Por ejemplo, si estamos en Santa Marta Catitla y a lo mejor, hay una peregrinación y la gran mayoría de los miembros de la comunidad van a la peregrinación y de pronto uno dice, no, pues esta vez no quiero ir porque mejor me voy a tomar unas copitas o algo así, qué sé yo. De pronto el grupo dice, no, vengan, vamos, es nuestra obligación, acuérdense de la manda que puso. Entonces ahí estamos viendo la influencia. Y en efecto, la persona va entonces a la peregrinación, ¿no? Esto lo podemos ver dentro del elemento de sentido de comunidad. Otro elemento también que estudiamos mucho los psicólogos dentro del sentido de comunidad, no solamente está pertenencia, influencia, sino los lazos emocionales. En una comunidad encontramos que la gente se llama por su nombre, se conoce, se distingue. Mire, allá está el señor Felipe, mire, allá está el señor Ruth, ¿no? Y cuando hay estos espacios, por ejemplo, las celebraciones de la fiesta de la Santa Patrona, hay una alegría, pero es una alegría compartida. Y los lazos emocionales se estrechan mucho más. Porque a lo mejor si yo estaba a lo mejor de pelea con mi vecino, en ese momento es un momento de reencuentro, ¿no? Pero también vemos en estos lazos emocionales que hay valores como la solidaridad, la cooperación, que son muy inherentes a una comunidad y en específico a un pueblo original, ¿no? Entonces ya hablamos de pertenencia, de influencia, de lazos emocionales, y también hay otro elemento que es la satisfacción y las necesidades compartidas. Tenemos todos necesidades físicas, pero también necesidades espirituales, necesidades psicosociales, en todos los aspectos tenemos necesidades. Cuando hablamos de que existe una comunidad y existe un sentido de comunidad, viéndolo en su relación dialéctica y bidireccional, encontramos de que la gente identifica necesidades en común. Por ejemplo, necesitamos celebrar a la Santa Patrona. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que recaudar dinero. La fiesta pasada no nos fue bien, ¿no? Ahora tenemos que hacerlo
de una mejor manera, ¿cierto? Para que salga mejor la fiesta. Entonces hay una necesidad, pero también la gente siente que en la medida que está unida va a satisfacer sus necesidades propias. Porque todos como seres humanos tenemos, digamos, necesidades individuales, pero también hay necesidades colectivas. Dice Macmillan y Chávez que cuando existe una comunidad con un sentido psicológico de comunidad muy fortalecido, ¿sí? Digamos, este conflicto que existe entre lo individual y lo colectivo se puede resolver en la medida de que el sentido de comunidad esté fuerte. Es decir, yo en un momento puedo dejar de lado mis necesidades individuales para acceder a las necesidades colectivas. Que si la peregrinación sale de tal lado, sale del otro, y yo de pronto estoy muy malo, tengo otras tareas que hacer, lo dejo a un lado esas tareas que hacer y me uno y me vinculo a la comunidad, ¿no? Entonces, se da esta satisfacción de necesidades. La gente siente que si se está dentro de un colectivo, ¿sí?, se va a sentir valorado. Entonces, su estatus social es diferente cuando está dentro a cuando está fuera. Esto también permite marcar linderos de que quién está dentro de la comunidad y quién está fuera. Cuando se da la pertenencia también sucede igual. Entonces, por ejemplo, en los pueblos originarios podemos encontrar que hay gente que dice, ay no, tú eres avecindado, tú no puedes de pronto participar en estas actividades, nosotros sí. Porque cuando hay ese sentido psicológico de comunidad, digamos, algunas veces, en cierta forma, los límites se endurecen, ¿no? Entonces, quien está dentro es quien hace parte de la comunidad, quien está afuera no puede entrar dentro de esos límites, ¿no? Bueno, entonces yo creo que aquí podríamos encontrar unos elementos, vaya, fundantes y digamos que sería necesario rescatar y hacer una aproximación mucho mayor desde la psicología social comunitaria. Primero, ahondando sobre el pueblo originario y cómo definirlo como una gran comunidad o como comunidad desde un elemento mesoamericano y colonial, pero que a su interior también podría tener otras diferenciaciones de comunidades por objetivos diferentes, digamos, al elemento que los une mesoamericano, ¿no? Bueno, pero ahorita para hablar un poco del contexto, de dónde resarcir esta voz y esta participación y acción de los pueblos originarios, creo que tendríamos entonces que darnos a hablar sobre Santa Marta Catitla. Esta exposición que doy de Santa Marta Catitla, primero quisiera como hacer una aseveración de esta cuestión de que son los primeros trabajos exploratorios, como respuesta a los primeros trabajos exploratorios que hacemos ahí, y también que mucho del material suministrado ha sido dado también por las mismas personas del pueblo originario. Por originarios como el señor Felipe que nos acompaña, con el señor Remy, que ya yo creo que le estoy durmiendo un ratito con mi plática, ¿verdad? Entonces me gustaría, compañera, que nos apoyara con el material que tenemos. Si algo queda suelto, lo van preguntando, ¿no? Podríamos hacer intervenciones allí, ¿vale? Bueno, muchas de estas fotos nos las suministró nuestro compañero, el señor Felipe. Bueno, mientras sale la proyección, entonces querría hablarles. Santa Marta Catitla. Muchas veces cuando llega a nosotros el nombre Santa Marta Catitla, en nuestro imaginario lo que viene es la casa. Nunca nos imaginamos o dibujamos a Santa Marta Catitla desde otra perspectiva. Y yo quiero precisamente a partir de esta presentación como que evocar otra Santa Marta, ¿no? Una Santa Marta precisamente con una comunidad en donde hay sentido de comunidad. Bueno, aquí podemos ver un arco que está ubicado en Santa Marta Catitla, que está sobre
no queda sobre Zaragoza, está sobre Ermita Iztapalapa, ¿no? Este arco, bueno, es muy emblemático porque, digamos que muchos ahorita más adelante lo vamos a ver, tanto de los dibujos que representan, las figuras, lo que está escrito, condensan la historia y la memoria, más bien, de un pueblo que trata de sacar sus raíces en el presente. Entonces, Santa Marta Takatitla, ¿dónde está ubicado? Pues está ubicado en la delegación Iztapalapa, hace parte de uno de los pueblos originarios de Iztapalapa. Antes se denominaba Acatitlán, o Acatitlán, ¿sí? Con el paso de los años perdió ese nombre y Acatitlán refiere al lugar de los carrizos. Antes, digamos, de la llegada de los españoles, este era un lugar que era habitado por los enemigos de los mexicas y prioritariamente pues vivían náhuatl aquí. Bueno, aquí vemos un testimonio en el arco que les mostré. El testimonio es dado por el señor Remigio. Remigio ha sido uno de los promotores comunitarios que ha trabajado con nosotros en la inserción al campo en Santa Marta. Él nos dice, hacia el año 1930 los habitantes del pueblo se mantenían en la pesca. Formaban armadas para matar patos, chichicuilotes y juntaban aguahuetles. Ese era un pueblo de pescadores. También algunos eran arrieros y campesinos. Aquí podemos ver un elemento que es fundamental para el análisis contextual de Santa Marta. Es un pueblo, ¿sí?, con obviamente unas raíces y lacustres, ¿no? Y esto se puede ver, por ejemplo, en su gastronomía actualmente, ¿no? Y también en sus formas cotidianas de relacionarse y aún de tener prácticas dentro de sus carnavales, dentro de las festividades que tienen religiosas, ¿no? Y en lo que también nos habló el doctor Andrés Medina, lo que sería el psicoagrícola. Bueno, esto también está en la misma columna que en el arco que vimos al principio, cuando hablan de Santa Marta, lugar donde abundan los carrizos. Hoy Santa Marta Acatitlán fue de los primeros pueblos en formarse a orilla del lago Texcoco. He aquí un pequeño homenaje. Bueno, abajo no aparece la foto, pero está una pintura, vaya, del lago de Texcoco. Aquí vemos el lago de Texcoco. Santa Marta más o menos está ubicada por allá. Vemos entonces por qué esta tradición de los lacustres, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la parte del Xochimilco, ¿sí? Acá Chalco, allá a la izquierda y acá a la derecha el Chalco, y acá todo este lado de Texcoco. Sí, bueno. Esta es una de las fotos que nos prestó el señor Felipe. Tenemos que el 8 de junio de 2011 se celebró los 686 años de fundación de Acatitlán. Aquí podemos ver su iglesia, la iglesia de Santa Marta, ¿sí? Está, por ejemplo, los adornos que hacen los originarios y algunos también avecindados, y especialmente para esta conmemoración. Podemos ver lo antiquísimo que es el pueblo, pero no tanto llamado como Santa Marta todavía, sino como Acatitlán. Vemos que data de 1325, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos pues también un texto. Esto todavía yo creo que habría que hacer más trabajo de archivo para confirmar los datos, pero de acuerdo a estos datos nos dicen que en el año de 1580 llegaron a evangelizar a Acatitlán los frailes franciscanos, el padre de Heredia y fray Martín de Valencia. Vemos que en la toponimia de Santa Marta, acuérdense que Andrés Medina nos hablaba, los pueblos originarios están conformados por el nombre de un santo y un nombre en náhuatl. El nombre en náhuatl sería Acatitlán, que es lugar de carrizos, de acuerdo a la toponimia. Siguiente.
Acá también vemos entonces cómo fue Acatitlán, pueblo originario. Si ustedes visitan Santa Marta, pues verán que ya de estos paisajes, pues no hay nada, ¿no? Se fue secando Gran Lago. Por favor, siguiente. Vemos también cómo antes se utilizaban, por ejemplo, los tlamemes, que eran los cargadores, ¿no? Todo hace parte de un pasado colonial y también de, digamos, resignificación de los elementos prehispánicos también en estas prácticas. Siguiente. Aquí tenemos también una muestra de la iglesia de Santa Marta Acatitlán, en 1949. Al parecer, se podría decir que pueden existir rastros de bases piramidales dentro de las bases de la iglesia, ¿no? Sin embargo, no hay todavía estudios demasiado sólidos, pues que estén, digamos, vertidos en trabajos empíricos publicados para poder asentar esto. Pero de acuerdo a la gente del pueblo originario, cuentan que, digamos, en los hallazgos que hay dentro de la iglesia podríamos hablar de que sí hay estas estructuras piramidales debajo de la iglesia. Aquí, por ejemplo, tenemos una mirada, nos subimos aquí arriba de la iglesia y tomamos unas fotitos por todos lados, ¿no? Pero esta es una de las fotos que tomamos. Vemos que parte del territorio simbólico de Santa Marta Acatitlán están las sierras, los cerros, y en especial está la sierra de Santa Catarina, el Cerro de las Cruces también. Aquí vemos la iglesia, la imagen de Santa Marta. Es muy interesante ver que en Santa Marta Acatitlán, alrededor de cada 2 o 3 cuadras, vemos siempre que hay la imagen de un santo. La gran mayoría son de la Virgen de Guadalupe. En otras hemos retratado, por ejemplo, a un que hacen, ¿cómo se llama? No le pases todavía. Que hacen murales donde dibujan donde pintan a Santa Marta Acatitlán, y al lado hay un dragón. Esto también hace parte de los relatos que cuentan también los originarios, ¿sí? De cómo Santa Marta defendió a este gran lago, o a esta gran región y a sus pobladores de la presencia de un dragón, ¿no? Eso está muy presente en la memoria de los pobladores. Aquí vemos un recibimiento de Santa Marta que se da el 29 de julio. Ese día se celebra la Santa Patrona. Siguiente. Los carnavales, vemos que hay muchas cuadrillas, y las cuadrillas no solamente están conformadas por gente de ahí de Santa Marta, sino también de pueblos vecinos, de Santa María Zahuacán, vienen de diferentes lugares, conforman sus cuadrillas, y es muy interesante porque si vemos ahí y hacemos un estudio de sentido de comunidad, cómo se genera esa pertenencia, entre ellos mismos se dicen, no, mira, pero es que mi comparsa a lo mejor salió mucho mejor que la tuya, ¿no? Esos son elementos que son importantes para el pueblo originario, porque también van generando pertenencia, ¿no? En la medida en que puedo compararme este grupo con el otro, identificar que somos diferentes, y bueno, no es que yo esté soltando la competencia, ¿no? Pero, esta relación es muy interesante de estudiar. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, a los charros. También fue un informante clave que trabajó un tiempo con nosotros, en especial en el momento de la familiarización. Está vestido de charro. Allá están un chinelo, que es muy particular, que obviamente en los carnavales veamos a los chineros. Aquí al lado izquierdo suyo verán un carro alegórico. Dentro de los carros alegóricos pues van las reinas, porque pues hay un reinado, ¿no? La reina ofrece comida a todo el pueblo. No es que de pronto, entre comillas, sea la más bonita, así como vemos en Miss Mundo, en Universo, sino es que dentro de la comunidad se mira qué persona, está en condiciones, por ejemplo, de asumir esa responsabilidad
porque más que entre comillas eso de ser reina, desde esa perspectiva bastante no liberal, es, bueno, ¿quién puede asumir el compromiso? Porque eso implica también atender a la comunidad, dar de comer a la comunidad durante esta celebración, y bueno, y poder costear, digamos, un carro alegórico, un vestido y cosas así. Yo creo que no cualquiera, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un recibimiento del nuevo mayordomo en Santa Marta. Siguiente. La entrega de la imagen de Santa Marta. Fue muy particular cuando estuvimos en esta entrega, porque, bueno, ahí podríamos recrear, por ejemplo, dentro del sentido de comunidad, cómo se dan los lazos emocionales. No solamente vaya en relación de una persona con otra o de un colectivo con otro, sino cómo se dan esos lazos, pero también fundidos dentro de un vínculo simbólico. Por ejemplo, en específico les digo, cuando el mayordomo va dejando la imagen y se le entrega a otro mayordomo, llora y siente una gran tristeza, siente una gran pérdida en ese momento. Pero ese sentimiento no es un sentimiento que solamente está arraigado en ese momento en el mayordomo, sino en toda esa colectividad. Entonces hay un lazo emocional que funge ahí frente a un elemento simbólico. Bueno, eso es un poco para recrear, porque yo creo que es interesante cuando vemos las imágenes para podernos situar dónde estamos y de qué estamos hablando. Bueno, entonces podríamos observar, retomando un poco la lectura que nos dio Andrés Medina sobre los elementos para hablar si es o no es un pueblo originario, lo que caracteriza a Santa Marta como un pueblo originario. Podríamos ver que encontramos las festividades religiosas que se celebran. Sus raíces están en la época colonial con las cofradías, las cuales representan un importante medio de evangelización, pero no se quedan solo en eso. Para celebrar las fiestas religiosas existe una organización de mayordomías al interior de cada comunidad. En este caso específico, Santa Marta no solamente tiene un mayordomo, y no estamos hablando solo de hombres, porque también han existido mayordomas en Santa Marta. Ahora, a diferencia de otros pueblos de Iztapalapa, en Santa Marta Catitla, en otras partes de Iztapalapa, por ejemplo, cuando la mujer es mayordoma, es asignada porque a lo mejor es esposa del mayordomo. Aquí no. Aquí también se da por elección del pueblo, ¿verdad? O también porque la persona también, dice, bueno, sí, yo quiero participar en esto, y digamos, como en cierta forma, se ofrece, para este ejercicio. Bueno, tenemos que entonces dentro de estas festividades religiosas podríamos señalar como la principal, la que se celebra el 29 de julio, ¿sí? Pero también, bueno, aquí ya vimos la imagen donde se celebra y se recibe a Santa Marta, ¿no? El pueblo en esos momentos, digamos que sus lazos emocionales aún se consolidan mucho más. Digamos que el hecho de celebrar una fiesta como esta va generando pertenencia entre ellos y va también permitiendo que ellos busquen también solución a necesidades, pero necesidades vinculadas específicamente con esa celebración. No hablo de otras cosas, de por ejemplo si hay o no hay suministro de agua en Iztapalapa o cosas así, ¿no? Bueno, en cuanto a la relación del ciclo agrario, podríamos decir que, bueno, en Santa Marta se celebra el Día de la Candelaria con el inicio del ciclo agrícola, la siembra de las semillas. Podemos ver que también, por ejemplo, ellos tienen a sus niños dioses, les hacen sus vestiditos, los llevan igual con las semillas, igual a la iglesia de Santa Marta para la bendición. También encontramos otra celebración, el Día de Muertos, 2 de noviembre, cuando también se celebra la cosecha, ¿no? Aquí también tenemos un panteón, que es un panteón comunitario y que vaya supervisado y es organizado por la misma comunidad o pueblo originario.
¿no? Tenemos también otra celebración, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, donde se da inicio a la fiesta de fin de año y terminan con la fiesta de Reyes. El Día de la Santa Cruz también es muy importante, 3 de mayo, cuando empiezan las primeras lluvias. Algo muy característico que dentro de esta fiesta la gente come mole en sus casas, por ejemplo. Las peregrinaciones también son muy importantes. Dentro de esas peregrinaciones está la peregrinación al Señor de Tlalnepantla. Hay un mayordomo que es encargado de esta peregrinación. Lo importante que vemos, por ejemplo, dentro del ejercicio de la mayordomía desde una perspectiva psicosocial es cómo se da la organización comunitaria. Cómo la organización comunitaria no se da a partir de un vínculo político, sino se da por un estatus social. Y ese estatus social está dado, por unos precedentes de una organización comunal, ¿no? Una organización comunal que no es de años de ahora, sino que se remonta a las épocas de la colonia. El mayordomo ofrece sus servicios, no porque vaya a recibir un dinero a cambio, sino va en el sentido de esa colaboración que ofrece a su pueblo y a su comunidad, y también muchas veces a esas mandas que han ofrecido. Pero es importante ver también cómo la comunidad reúne todo un dinero para que se celebren estas fiestas. No reciben en muchos casos las ayudas a lo mejor del gobierno, sino viene de su propio bolsillo. Entonces uno puede decir, vaya, es una comunidad organizada, pero es una comunidad organizada a partir de estas prácticas etnoculturales que dan un sentido de identidad, dan sentido y le dan una identidad a ese ser comunitario, ¿no? Eso es muy importante verlo. Otra cosa también importante ver es el intercambio simbólico como una de las características de los pueblos originarios. Por ejemplo, tenemos las velaciones, la entrega de la imagen cuando sale un mayordomo y entrega el otro, la entrega por ejemplo, del bastón de mando, hecho de flores rojas, flores blancas, pasar toda una noche en velación, ¿sí? Ese es un elemento, de intercambio simbólico, porque vemos que el mayordomo que sale, como con las flores blancas, las flores rojas, que tienen un significado para ellos, por ejemplo, las blancas significan la pureza, con ellos van construyendo un bastón. Y el bastón entonces de mando del mayordomo saliente se lo da al que entra, ¿no? Es interesante mirar entonces todo este intercambio simbólico y este ritual. Por otro, podemos ver también, dentro de otro de los elementos, las comidas prehispánicas. Aquí también está muy presente lo que es la comida lacustre. Después encontramos, por ejemplo, el tequesquite, el tamal de pescado, las comidas solares que nos dio muchas a degustar el señor Felipe, que está aquí. Muy deliciosos los platillos de ella. Bueno, entonces estos son como elementos que nos podrían a nosotros poder puntualizar lo que son la caracterización de un pueblo originario y lo que hemos encontrado hasta el momento en Santa Marta Catitla. No podríamos hablar de una intervención psicosocial comunitaria sin poder caracterizar el contexto donde trabajamos. Esto es vital para un psicólogo social comunitario, porque los sujetos sociales somos históricos, somos sociales y también somos culturales y bueno, también obviamente psicosociales. Pero en esa perspectiva necesitamos conocer el contexto. Y si vamos a hablar de sentido de comunidad o de la definición de comunidad dentro de un pueblo originario, necesitamos ver cómo entender a un pueblo originario, ¿no? No es igual que un psicólogo social comunitario trabaje en una zona urbana X, ¿no? Donde no hay todo este pasado prehispánico y colonial, a trabajar en un pueblo originario. ¿Por qué? Porque si nosotros no revelamos esa caracterización, podríamos caer en errores tanto en nuestra intervención como en la comprensión de los fenómenos psicosociales y comunitarios que se viven en su interior. Bueno, ahora
voy al último elemento porque creo que ya vamos bastante bien. Sobre el último elemento, la voz, la participación y la acción de los pueblos originarios. Entonces ya nos metemos a otro elemento que es el método y la metodología con que trabajamos, que es la investigación, acción participativa. Bueno, algunos aquí ya han tenido clase conmigo y hemos hablado sobre lo que es la investigación, acción participativa. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué trabajar en un pueblo originario desde la investigación y acción participativa y a lo mejor no con otra metodología? Yo pienso que el porqué, o uno de los porqués más bien, está precisamente en que son pueblos que han sido invisibilizados. Vemos que es a partir más o menos del inicio de los 2000, con las luchas que se dan en Milpa-Alta, en Xochimilco, cuando los pueblos se declaran, bueno, en lucha y dicen nosotros, y se autodescriben como nosotros somos pueblos originarios, no pueblos indígenas, tenemos ciertos derechos sobre nuestros territorios, ¿sí? Tenemos ciertos derechos y dentro de ello a llamarnos como sujetos de derecho. Hasta ese momento nadie se percataba de los pueblos originarios. Es más, muchos vivimos en pueblos originarios ni idea que eran pueblos originarios. Sabíamos, no, pues sí, que celebran la Santa Patrona y que la peregrinación y que todo eso, pero no teníamos ni idea. Entonces yo creo que desde ahí necesitábamos primero trabajar con una metodología que permitiera visibilizar estas realidades. Y obviamente, si hablamos de que son pueblos invisibilizados, porque han sido pueblos también oprimidos. Y que la historia de opresión no es de ahora. Llevan muchos años resistiendo, pero resistiendo culturalmente ante los embates de un proyecto neoliberal. Vamos a un pueblo originario y hablamos a lo mejor con las personas, con los originarios de él. Los originarios se definen porque dicen, yo nací aquí, yo pertenezco a esta tierra y esta tierra me pertenece, a diferencia de la vecindad, que es el que llega. Y nos encontramos que dentro de los relatos y sus testimonios de las personas ya más mayores, ¿sí?, todavía conservan ese significado y sentido que tienen las prácticas etnoculturales que realizan. Pero si a lo mejor nos vamos con un chavo de 15, nos vamos a lo mejor al carnaval o a la fiesta patronal el 29 de julio, está súper buena, no se la pierdan. Sí, el carnaval estuvo la Sonora Dinamita y demás, y unos compañeros estuvieron bailando, ¿no? Está buenísimo. Pero bueno, pero si vamos con un chavo, no, tú dices, no, pues sí, es que la banda, es que la música está buena, pero bueno, ¿y cuál es el sentido de esta práctica? O sea, ¿por qué? No tienen ni idea. Se va perdiendo. Entonces yo decía, hay que buscar una metodología en donde llevemos a una concienciación y a un proceso de reflexión, acción en la comunidad para rescatar estos elementos prehispánicos y coloniales que se encuentran en el pueblo original y que dan sentido de comunidad. Porque hoy en día, con este proyecto capitalista en expansión, vemos que muchas comunidades están desestructuradas. Su tejido social es frágil. Entonces necesitamos, obviamente, trabajar ese tejido social y fortalecer esa comunidad. ¿Y qué mejor que trabajarlo, ¿sí?, con una metodología que lleva un proceso de reflexión-acción? No podría tomar una metodología que simplemente me llevaba a describir el fenómeno. Pues sí, muy interesante, muy chido. Ay, no, pues sí.
pero ¿el qué? Si bien, obviamente, la cultura se transforma, ¿no? No acaba, se transforma. Pero vaya, con este proyecto neoliberal, las transformaciones son pero tan rápidas, que se van como deshilvanando muchos de esos sentidos y esos significados que tienen estas comunidades con un vínculo prehispánico. Entonces yo decía, hay que trabajar desde una metodología, ¿sí?, que busque el cambio, la transformación social desde sus mismos actores. Entonces por eso pensé en la investigación-acción participativa. Quienes han trabajado en investigación-acción participativa saben que es una metodología que dista de los modelos positivistas. El conocimiento se construye en una relación dialógica con ese sujeto, porque ya no lo llamamos objeto, a intervenir o a estudiar. Es decir, esa relación objeto-sujeto ya no va a existir desde ese modelo, donde el sujeto, vaya, investigador, estudia al objeto. Desde la investigación-acción participativa eso no existe, porque el objeto pasa a ser un sujeto que es capaz de construir conocimiento como el investigador. Algo muy importante que produce la investigación-acción participativa es la noción del poder a partir del conocimiento. Se construye lo que es el poder popular a partir del conocimiento. Si bien la investigación-acción participativa más o menos data de la época de los 60s, en América Latina específicamente, en Colombia, desarrollada por Fassborda en sus primeros intentos no hizo investigación-acción participativa, hizo una sociología militante. Su objetivo era la transformación social, la transformación de las realidades, por los contextos obviamente que vivía América Latina de una gran pobreza, opresión, y por todo el modelo de un proceso de, digamos, entre comillas, de desarrollo, porque en ese momento se hablaba mucho de las teorías y la implementación de los modelos de desarrollo en América Latina, pero desde una perspectiva, obviamente, que servía solamente era el imperio, ¿no? Entonces, en esa intención de develar esas realidades y de generar un empoderamiento dentro de los sectores populares, Fassborda plantea lo que es la sociología militante o investigación militante. Buscan conformar, digamos, acciones conjuntas, pero vía una militancia, para hacer frente a todo un proyecto hegemónico, ¿verdad? Pero esta idea fue madurando y fue hasta 1977, en el primer congreso sobre investigación-acción que se realiza en Cartagena, donde sale la propuesta investigación-acción participativa, ya con un método y una teoría mucho más consolidada, más profunda, ¿no? Fassborda se nutre, sí, de los trabajos que hizo Kurt Lewin, pero no se queda ahí, o de los trabajos, por ejemplo, que presentó Surtax, pero no se queda ahí, porque él dice, sí, es investigación, acción, se buscan cambios en las realidades, pero no de forma participativa. Y aquí el poder, llámese como conocimiento, tiene que estar en las masas populares. Porque si seguimos en esa misma lógica, que el investigador es el que posee el conocimiento, en quien puede estructurar una investigación, dar los resultados, etc., vamos a seguir un pensamiento igual, hegemónico, desde las mismas ciencias sociales. Y decía, entonces hay que subvertir esa relación. Y esa forma de subvertir la relación era plantear otro constructo epistémico para lo que es el conocimiento. Entonces, desde esta perspectiva, no vale
esa validez de que hablan las ciencias puras para hablar de conocimiento, porque aquí la validez la da la misma acción social, es decir, en la medida en que se generen transformaciones sociales, cambios, se movilice, por ejemplo, en este caso, el pueblo originario, tanto para que los niños, para los jóvenes, los adolescentes, ¿sí?, recreen a partir de este elemento prehispánico lo que es su comunidad y su sentido de comunidad, ahí se valida el proceso. No se requeriría de otros elementos. Entonces, esto generó mucha polémica. Es hasta el año de 1982 cuando se presenta en México una propuesta de investigación en acción participativa y se da en el marco del 10º Congreso Mundial de Sociología. Digamos, aquí se empieza a ver con seriedad la investigación en acción participativa, porque antes se hablaba en esos momentos de los 70 como que esto era ideología, esto no es investigación. Y sí es investigación, porque se busca construir conocimiento, pero de otra forma diferente a la de los métodos positivistas. Se busca construir conocimiento con las masas sociales. El método también cambia al del positivismo, porque son métodos planteados en una relación horizontal en donde vaya el mismo, por ejemplo, en este caso, el pueblo originario es capaz de presentar la pregunta de investigación, es capaz de formular los instrumentos con que va a investigar su realidad y es capaz de analizar su realidad. Pero esto obviamente no lo hace solo, esto lo hace obviamente con la ayuda, en este caso, del interventor, que sería como un catalizador de los procesos, no un director de los procesos. Es decir, no podemos ver la relación entre este agente externo y el interno de una forma, digamos, vertical, sino una relación horizontal, ¿no? Entonces, cambia la visión sobre el conocimiento, cambia el método, pero también cambia el uso de los resultados. En las investigaciones tradicionales, la gran mayoría de resultados son notas muy librescas. Salió el artículo, salió el libro. De la investigación en acción participativa, no buscamos un artículo, un libro. Eso no estoy diciendo que producir artículos o libros no sirve, ¿verdad? Yo les estoy aquí. Pero no busca eso, esa no es la esencia. La esencia precisamente generar transformaciones sociales, cambios. Pero esos cambios van a estar dados por lo que la comunidad necesita, no por lo que el interventor diga que es lo que necesita la comunidad. Bueno, es muy extenso hablar sobre investigación en acción participativa. En el caso, por ejemplo, de Peter Park, él nos habla, la investigación en acción participativa no solamente se trabaja en América Latina, sino en todo el mundo. Peter Park nos habla de unas etapas. Está la etapa de familiarización, no lo habla en esos términos exactos, más bien Marisa Montero es la que habla de la familiarización. En esa etapa de familiarización, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros en Santa Marta Catitla? Como investigadores revisamos literatura sobre Santa Marta Catitla, bibliografía, documentos, inéditos también, para mirar y develar todas estas características etnoculturales, ¿sí?, que hay en el pueblo. Pero no solamente nos basamos en eso para hacer un proceso de familiarización, sino por medio de la participación en la vida cotidiana. Entonces estuvimos durante un año hablando con el señor Felipe, con el señor Eduardo, íbamos a los temacales, nos metíamos en los temacales, qué chido, una investigación a todo dar, nos íbamos a los carnavales, nos íbamos a las fiestas, ¿no? Ahora dirán, ay no, pues yo quiero hacer investigación y acción participativa, pero no crean que es tan fácil, ¿no? O sea, bueno, esta parte de la familiarización es súper interesante porque es, digamos, el primer intercambio que tenemos con la comunidad, en donde nos damos a conocer y ella también nos conoce a nosotros, ¿verdad? En este acercamiento
incorporación a la comunidad, es importante pues ganarse la confianza. No podríamos trabajar si no hay confianza, ¿no? Si no hay un vínculo un poco más estrecho con la comunidad. Por otro lado, dentro de este proceso de familiarización, vimos que era necesario que tanto nosotros como investigadores y el equipo que íbamos a empezar a conformar en la comunidad generaran una fuerza organizativa que actuara como punto focal alrededor del cual se puedan reunir y tratar el problema de investigación. Por otro lado, también se promovió en la comunidad la vinculación de la figura del promotor comunitario para que sirva de enlace directo entre el grupo de investigación y la comunidad. Hoy tenemos de visita con nosotros a uno de los promotores comunitarios que están con nosotros en Santa Marta Catitla. Luego de esta fase de esta parte de familiarización, pasamos a lo que es la fase de formulación del problema. Desde la investigación a acción participativa, si bien nosotros vamos con unas nociones del problema que investigar, ese problema tiene que estar redefinido con, por y para la comunidad. Hay que integrar con la comunidad qué tan sensibles están ellos interesados en investigar en ese tema, ¿no? Y hay que fortalecer lo que es el núcleo de trabajo, que sería ya la conformación del grupo de promotores comunitarios. Frente a la indagación del problema, pues en este caso hay que un poco, digamos, traemos a colación todo el trabajo también que hace Freire sobre concienciación, porque miramos en qué nivel de conciencia está la comunidad, si una conciencia ingenua, transitiva, una conciencia crítica sobre la problemática estudiada. Es decir, en este caso, si es sobre el sentido de comunidad, cómo se construye el sentido de comunidad a partir de todas estas prácticas econoculturales, miramos a ver estos elementos comunitarios. También se analiza con los parámetros establecidos por la comunidad si el sentido de comunidad en Santa Marta Catitla se encuentra sumergido, como ya le dije, en una conciencia crítica, si hay una concienciación sobre el problema. Por ejemplo, muchos nos hablaban que sí, se celebran las fiestas, ¿verdad? Nos hablaban sobre todas estas tradiciones, sobre cómo se empezaron a hacer, por ejemplo, hace 20, hace 40 años, cómo han cambiado, pero también las problemáticas a nivel comunitario que trae el hecho de estas prácticas, ¿no? Que dejan basuras, que no solamente que dejan las basuras, que los borrachos que hay, que los problemas que se generan de pronto, pero también las cosas gratas que trae la celebración de la fiesta. Porque problematizar no es solamente ver lo negativo, ¿no?, sino ver en su conjunto la realidad. Es aprender a leer ese pedacito, ese cachito de la realidad. Bueno, también digamos, en esta fase se convoca a reunir para discutir el problema de investigación y darle ya como un acabado al problema de investigación. Posteriormente a esto se da la fase de diseño de investigación y método. Con ellos se les presenta que es la investigación en acción participativa a la comunidad. Se habla, por ejemplo, de diferentes instrumentos que podríamos utilizar, las entrevistas a profundidad, grupos focales, etcétera, para investigar. Ellos, digamos, se capacitan dentro de estas técnicas porque ellos, es decir, cuando hablo de ellos, los promotores comunitarios tienen que aplicar estas técnicas en su comunidad. Con ellos, después se pasa a la siguiente fase, que es la de recopilación de la información y análisis, y a lo mejor una actividad que estaba destinada solamente para el interventor comunitario, ya realizada por la misma comunidad, en este caso por los promotores. Ellos analizan, pero obviamente catalizados por el investigador, ¿no?, los datos recogidos, y se elaboran los resultados de la investigación.
Entonces, como ven, es una propuesta diferente en donde yo pienso que a través de esta metodología recobramos la voz, pero no solamente la voz del pueblo originario, sino que generamos también participación del pueblo originario para que a través de de lo que se encuentre dentro de esa investigación, ellos vayan perfilando el cambio que quieren y vayan generándose propuestas concretas de acciones sociales que busquen otra dinámica en la comunidad. Bueno, entonces yo los dejo pues hasta aquí. Quisiera escuchar las preguntas, comentarios que haya al respecto, si hay. Compañeros, ¿alguna pregunta, comentarios? Bueno, la pregunta es: ¿cuáles son los valores colectivos más representativos de Santa Marta? Y si se ha identificado en esta investigación también valores individualistas a causa, como mencionaba, de esta cuestión neoliberal y de globalización. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Nada más quiero indicar algo muy importante cuando hablamos de pueblos originarios. Cuando hablamos de pueblos originarios, nuestra mente se remonta pues al pasado y pensamos, cuando vemos una fotografía, que nuestra gente vivió en la pobreza, cuando no es así. Nuestra gente vivió en montañas de riqueza. ¿Cuáles son esas montañas de riqueza? Porque comieron de lo mejor, respiraron del mejor aire. Hoy pues tenemos contaminación. Entonces, hablamos de personajes, por decir, el nuevo desde el doctor Manuel, en lo que escriben en la investigación. No se trata nada más de escribir, sino de la parte de visualizar las cosas. Pensar que todavía debe ser lo que capturamos, lo que la gente va haciendo colectivo. Entonces, los pueblos originarios, mi palabra hacia ustedes, es de decir que la gente que vivió en el pasado pues vivió unas cosas muy hermosas y no vivieron, como dice la pobreza, sí, unas casitas de piedra y todo, pero vivieron riqueza, comieron de lo mejor, vivieron muchos años y sin hoy conocer tantas enfermedades. Eso es lo que quería, nada más. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta es sobre que, bueno, estos son de los pueblos originarios, pero por ejemplo donde son pueblos rurales, donde hay pueblos rurales, no sé si de acuerdo a lo que se ha investigado, bueno, lo que ustedes han estado trabajando, que se puede, no sé, tal vez como fomentar esta parte cultural para que no sea un pueblo rural que a lo mejor está marginado, que a lo mejor no tiene como tantas tradiciones o cosas así. Se puede generar como, bueno, para empezar a generar un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia, un sentido, no sé, valores, generar valores y todo eso. También se puede generar algún tipo de tradiciones de los pueblos originarios. Esa es mi pregunta. ¿Alguien más? Bueno, siguiendo como con este sentido de comunidad, ¿cómo se podría hacer para abrir un poquito más de sentido? Porque muchas de las veces, a lo mejor la comunidad de los pueblos originarios son hasta cierto punto como algo limitante con las personas que vienen de fuera. Entonces, ¿cómo podríamos como hacerle para que este sentido de comunidad se amplíe un poquito más a las personas que son, bueno, los avecindados? Bueno, ¿cuáles son los valores colectivos? Yo pienso que dentro de los valores colectivos que hemos encontrado en el pueblo originario de Santa Marta, Catitla, sin duda está la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación. Desde que llegamos, nos abrieron sus puertas. No es fácil llegar a un lugar
y luego ven, tómate un vaso de agua, ven y te platico de mi pueblo, de mi historia. Ver que dentro de los mismos originarios, por ejemplo, cuando muere alguien, van y le llevan todos, por ejemplo, un mercadito o dinero, o si no tuvieron para enterrar el muerto, hacer una recolecta. Eso habla de valores que son muy rescatables. Ahí podemos encontrar la solidaridad, pero solidaridad muchas veces lo hablamos como sinónimo de reciprocidad. No son iguales, porque cuando hablo de ser recíproco, es que bueno, tú tuviste una acción conmigo, pero yo también voy a retribuirte con otra acción. Y solidaridad no es igual que cooperación. ¿Cuál es la diferencia entre solidaridad y cooperación para ustedes? Porque también lo utilizamos como sinónimo. Porque se da algo así, dice se da algo así, un sentir, simplemente se da una aportación sin importancia. Así puedo retomarlo. ¿Tú vas a decir algo? Bueno, es que a mí me sonó, por ejemplo, como usted comentaba de la reciprocidad, iba a decir algo, pero también te voy a responder. Hacer la solidaridad es incluso llegar a hacerlo, pero sin la necesidad tan tajante de tú también hacerlo. Es más conmigo porque por la condición, por el Por un sentimiento altruista. Exacto. ¿No? Por ejemplo, cuando se van a celebrar, por ejemplo, la fiesta de la Santa Patrona, las mujeres se reúnen con la esposa del mayordomo a preparar la comida. Sacan de su tiempo, porque todos tenemos que hacer, a lo mejor cuidar a la familia, cuidar al trabajo, pero sacan de su tiempo para cooperar en una actividad colectiva. Cuando hablo de cooperación, es guías a eso, ¿no? Yo puedo ser solidario contigo, de pronto tienes una necesidad individual, ¿no? Me solidarizo contigo, te apoyo. Pero ya cuando hablamos de cooperación, hablamos de pronto de, por ejemplo, de que si se realizan faenas, hay un sentido colectivo en esa cooperación que hay, ¿no? En ese trabajo comunitario que lo hacemos por el bien de todos, para todos, no por la necesidad solo de uno. Y en cuanto a estos valores individualistas también se observan, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la competencia. El otro día nos visitaba una de las señoras que decía, bueno, yo vine aquí de metiche, pero no, mentiras, o sea, comillas metiche pues porque me interesa mi comunidad, porque quiero saber qué pasa en ella, no, en el buen sentido, ¿no? Nos decían, bueno, es que muchos chavos hoy en día ya han perdido muchos valores de antes, ya no respetan, por ejemplo, a los mayores. Fíjense que antes se saludaba antes a los mayores, a los ancianos, eran muy respetados dentro de una comunidad. Y eso viene de una tradición comunal, en donde la persona que es más longeva en la comunidad tiene mucha sabiduría y mucho respeto. Eso se ha perdido, porque se han construido otros valores vía el capital. El viejo ya no produce dentro de esa relación capitalista, entonces su valor se merma. Entonces ya el chavo simplemente reproduce ese esquema sin preguntarse y problematizarse, de donde también igual viene esa misma actitud, ¿no? De que ya no respeto al viejo. Viejo no en el mal término, ¿no? Porque ahora se habla de tercera edad y más, ¿no? Bueno, entonces, ¿sí? Eso con respecto a esto, ¿no? Con relación a los pueblos rurales, en la historia de México se trató mucho tiempo de invisibilizar esta raíz indígena que corre por todos los latinoamericanos y los mexicanos. Y entonces se hablaba del campesino,
y se omitía que muchas veces ese campesino era un indígena. Entonces, cuando hablamos de pueblos rurales, primero habría que delimitar, ¿no? ¿Quiénes son esos sujetos de esos pueblos rurales? Si son de verdad solamente campesinos o si también son campesinos pero también son indígenas. Ahora, como les decía, desde la investigación nación participativa no es que nosotros vamos a llegar a una comunidad y vamos a decir, ya sea rural o urbana, pero en el caso que me preguntó la compañera rural, y decir, no, pues vamos aquí a hacer fomento de la cultura y vamos a rescatar sus tradiciones. Un momentito. Acuérdate que desde aquí la perspectiva de conocimiento es otra. Entonces nosotros no vamos a partir de lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos, sino desde lo que ellos piensan que va a ser mejor para ellos y su proyecto de vida comunitaria. Porque muchos de los errores a los que se han caído en los procesos, de intervención, es que partimos de nuestros modelos ideales, de lo que podría ser el desarrollo de una comunidad, de lo que podría ser, por ejemplo, un trabajo de intervención en una comunidad para fortalecerla. Pero tenemos que partir desde ellos, desde qué piensan ellos, qué quieren ellos, para dónde van ellos. Porque muchas veces su proyecto de vida comunitario difiere a nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, una postura ética muy respetada frente al otro, reconocer al otro como diferente en la diversidad, pero que también es capaz de construir su propio futuro y lo que él quiere. Porque si llegamos así, llegaríamos con la típica posición horizontal. Yo soy psicólogo social comunitario, soy el antropólogo, yo sé qué es lo que tengo que venir a hacer aquí y qué es lo que es mejor para mí. Oye, no son tontos. Aún muchos de los cambios sociales que se han suscitado en el mundo, en las comunidades, no han partido precisamente de los territorios, ¿verdad? Sino de las propias comunidades, ¿no? Ahora, eso no quiere desmeritar lo que nosotros hacemos en el campo, pero se trata de ver y de repensar desde dónde estamos pensando la comunidad y la forma de intervenir en ella, ya sea rural, o una comunidad indígena, o una comunidad campesina, o una comunidad rural, ¿sí? Bueno, en cuanto al sentido de comunidad, y bueno, estas limitantes de ser originario y avecindados. Yo creo que en una gran mayoría de los pueblos originarios se presenta esa dificultad entre lo que son los avecindados y los originarios, ¿no? Conflictos, de hecho, en la sesión hemos trabajado con ellos en Santa Marta la resolución de conflictos como una de las temáticas problematizadoras. Porque de hecho en las dinámicas se presentó que uno de los originarios nos decía, cuando estábamos reconstruyendo la historia del pueblo y mirando sus características etnoculturales, decía, no, es que yo soy el que puedo hablar de Santa Marta porque yo soy originario, yo nací aquí, yo viví, yo lo vi todo. Y tú que eres avecindado, no puedes decir nada porque no eres de aquí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? ¿Cuánto llevas? Puedes hablar de la historia de aquí. Ese conflicto se nos presentó. Entonces nosotros, digamos, apelamos a la resolución del conflicto, a mirar el conflicto también como un elemento que dinamiza la comunidad y que le permite construir cosas diferentes, pero es muy complicado, obviamente. Muchas veces cambiar estos esquemas cuando ya son así y cuando también los intereses son diferentes. Pero yo creo que ellos también tienen prácticas que viabilizan otros tipos de inclusión de los avecindados. Por ejemplo, en el caso de cuando se hizo lo de la organización para los carnavales, hay mucha gente que es avecindada, ¿verdad? Y que contribuye de su bolsa para que se haga la fiesta.
y se hacen donaciones. Entonces, ¿qué hacen los originarios? Vienen, hacen una relatoría de las personas también igual avecindadas que contribuyeron para realizar esa fiesta. En ese momento como que se le da un realce también al valor que hacen muchas, a la contribución que hace mucha gente que no es del pueblo, ¿verdad? Es decir, que llegaron al pueblo, pero ahora se sienten parte del pueblo, y eso pues se vislumbra en estos aportes que hacen, en estas contribuciones. De hecho, el año pasado estuvimos en la fiesta, íbamos entonces el mayordomo, una banda, y la banda iba recogiendo de casa en casa de los pueblos originarios de ahí de Santa Marta, del pueblo originario de Santa Marta, iba recogiendo de casa en casa las contribuciones que se habían hecho. Que si el vestidito para la Virgen, que si el vestidito para el Niño Dios, que si por ejemplo los adornos para la iglesia, que si el torito. Y muchas de esas personas a quienes íbamos en ese recorrido, íbamos a casas de personas que no eran originarias, que eran avecindadas, y eso es una forma de reconocimiento social que se le da por la contribución que se hace. Entonces yo creo que en prácticas así cotidianas que vemos en la vida cotidiana podríamos resarcir esos ejemplos, ¿no? Para ver cómo se resuelve dentro de ellos mismos el conflicto. Pero también podríamos movilizar también otras dinámicas a nivel interno de intervención para hacerlo, ¿no? Bueno, en cuanto al aporte que nos hace el señor Felipe, sí, es cierto. Yo creo que a los pueblos originarios hay que también pensarlos desde sus grandes aportes y sus grandes valores, ¿no? Y yo creo que precisamente desde la investigación acción participativa pensamos en sujetos no sujetados, sino en sujetos que son actores sociales capaces de redefinir su realidad y de reconstruir su historia desde una perspectiva no del oprimido, sino del liberado. Y ese es un gran ejemplo del que nos da el señor Felipe. Si hay alguna pregunta o comentario. Y más todavía hay tiempo. ¿Alguna otra preguntita o comentario? Saben que estamos en casa, compañeros. Bueno, era un poco continuando con esta discusión entre los avecindados y los originarios, o más bien reflexionaba un poco también sobre esta población urbana, la más, no sé, por ejemplo, los jóvenes que de alguna forma también están contribuyendo a darle, a reconfigurar, o no sé, a darle un sentido diferente a estas comunidades. Por ejemplo, bueno, no sé, pero a mí me viene mucho así como eso del imaginario del que hablaban del reclusorio, pero también veo un imaginario muy negativo de estas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué con ello, no? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo está también reaccionando desde ahí la gente, ¿no? Con esto, ¿cómo responden a estas problemáticas? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Les gustó o no les gustó? Aquí también un algo muy importante en los pueblos originarios. Hay pueblos originarios que pues van perdiendo el sentido de comunidad y tradiciones, y después llegan nada más a ser simples pueblos, o como dice colonias, que han perdido ya sus raíces. Entonces eso es algo también importante, porque después cuando se quiere rescatar lo que se vivió en todo eso, ahí llegamos a encontrar esa problemática de lo que venía hablando la maestra. Sí, ya no hay el interés, ya no hay sentido de comunidad, se ha perdido todo, nadie le importa rescatar ni vivir, sino ver el futuro.
Y en una plática que hubo en Miguel Santa Marta, yo realmente hice el comentario que siempre para mí el presente y el pasado siempre irían, para mí siempre irían de la mano. Estaba recordando una lectura de Anthony Giddens que habla sobre la tradición y dice que la tradición desaparece en el momento en el que se desvincula de la vida cotidiana. Entonces, estoy un poco, ¿qué tanto es ese proceso que ocurre, digamos, como con las nuevas generaciones? Y en el caso específico de la comunidad de Santa Marta, no sé si hayan encontrado como que qué postura hay al respecto de justamente este cambio en las nuevas generaciones. Buenas tardes. Todos los datos de mayores a los hijos de los otros y de los sujetos se les inculca las tradiciones a través de tiempo. Como decía Felipe, hay miedos a los milagros que llegan. Son los años de tradiciones, sí los años, y los hijos de sus hijos se les inculca para que no se pierda la tradición, porque la tradición es para todos los pueblos, a los milagros que llegan a los festivales, y de ahí pues todo lo que se pierda, porque los hijos de sus hijos ya les darán a los nietos y los niños y todo eso. Gracias. Ya te las respondí, ¿no? Pues fíjense que yo creo que este ha sido un ejercicio muy interesante en el sentido que a veces como investigadores, como intelectuales, como estudiantes creemos que, entre comillas, tenemos todo saber un conocimiento. Pero aquí precisamente en esta sala nos damos cuenta de que las comunidades tienen un gran conocimiento y tenemos mucho que aprender de ellas. Que en los pueblos originarios y en los originarios, valga la redundancia, que habitan esos espacios, hay una gran sabiduría. Cuando el señor Felipe nos dice el pasado y el presente están de la mano. No lo aprendió en la facultad de filosofía ni en la de psicología, compañeros, pero tiene un elemento cognitivo que vincula un proceso sociohistórico. No lo dicen esas palabras, pero es evidente la sabiduría que hay aquí. El pasado y el presente están de la mano. Y cuando él dice el pasado y el presente están de la mano, ahí también te está respondiendo, compañero. Porque ¿qué hay con las generaciones nuevas? Si el pasado y el presente están de la mano, es porque los abuelos le transmiten a los padres a los hijos todas estas tradiciones, ¿no? A ver, volviendo entonces a esta cuestión entre las diferencias entre avecindados, originarios, y cómo se ve esto en el sector de los jóvenes. Me imagino que refieres porque hay un imaginario de que allá hay pandillas, vandalismo, en fin. No lo dijiste, pero ya me imaginé que iba para allá el asunto. Fíjense que el sentido de comunidad no solamente se construye alrededor de cosas y valores positivos. Unos chavos pueden delinquir, sentirse guates cuando delinquen. No sé si se han visto La Virgen de los Sicarios. Véansela, que está muy buena. La cultura que hay alrededor del narcotráfico y del sicariato. Se persignan y tienen una virgencita para poder matar a quienes les encomendaron que había que matar. Y entre sus cuates son súper amigos, ¿verdad? Hay uno
los valores de reciprocidad y solidaridad entre ellos. Pero su objetivo, por ejemplo en el sicariato, es matar, pero matar por un pago de retribución. Entonces vemos que en la conformación de estos grupos hay una historia, porque cuando hablamos de comunidad tenemos que ver que si no son situadas, no importa que sean situadas o no localizadas, lo importante es que haya una relación simbólica entre ellos que los una. Por ejemplo, en este caso está el asesinato de la Virgen de los Sicarios. Igual también podríamos encontrar en Santa Marta que pueden estar chavos unidos bajo un elemento que es delinquir, robar. Pero al lado de eso hay que ver que hay otros elementos fundamentales en la comunidad, como les dije, que eran valores como solidaridad, reciprocidad, cooperación, que son muy rescatables y que nos pueden ayudar a restablecer estas otras formas o vínculos solidarios, pero no con respecto a cosas positivas, sino negativas, como es delinquir. Sin embargo, la aproximación que nosotros hemos tenido, o sea, ha sido muy favorable porque nos ha recibido muy bien la comunidad, no hemos tenido ningún problema con la comunidad. No, de hecho, el que roba sabe a quién le roba y en dónde le roba, ¿verdad? Pues sí. O sea, puedes verlo también igual, pues como un trabajo. Además, uno muchas veces criminaliza al que roba, pero no criminaliza de pronto a un Estado que es el que produce y genera la pobreza, a un gobierno, y que obviamente se refleja en la conformación de estos grupos. Porque la gente no roba porque está llena de, bueno, a menos de los que tienen bastante, ¿verdad? Lana, esos que están allá arribita, eso sí, roban y quieren robar más. Pero cuando estás abajo, ¿no? Roba por otras cosas, por necesidad. Entonces yo creo que más bien tenemos que hacer un trabajo de nosotros, de desideologización, de cómo comprendemos, leemos esa realidad, lo que encontramos ahí, pero también no podemos taparnos los ojos y decir que se construye sentido de comunidad alrededor de otras cosas. Por eso yo les dije, en un pueblo originario podemos ver una gran comunidad vinculada a elementos prehispánicos y coloniales, pero dentro de esa comunidad hay otras comunidades que tienen otros objetivos. Ahora pienso que en este paso de Santa Marta con los jóvenes se pueden hacer muchas cosas. De hecho, uno de nuestros promotores comunitarios es un joven de Santa Marta y bueno, es estudiante de la UNAM también, ¿no? Creo que es una población vulnerable, la juventud en Santa Marta, y por lo mismo vulnerable, creo que se requiere digamos, hacer un trabajo de intervención muy dirigido hacia ellos, y que hemos tratado de hacer con un enganche a través del proyecto que llevamos en Santa Marta para vincularlos a este trabajo de promotores comunitarios y de construcción de sentido de comunidad. Sin embargo, no ha sido tarea fácil. Estamos pensando redefinir estrategias, posiblemente podría ser empezar a trabajar en las secundarias de la misma Santa Marta, pero trabajar con el núcleo de sentido de comunidad, pero ya relacionado con estos elementos etnoculturales, ¿sí?, que encontramos aquí, como las prácticas, como las fiestas y esto, vincularlos a otro espacio, ¿no?, más creativo y más vivencial y más de recuperar esa historia que también es parte de ellos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Nada?
Bueno, les doy entonces a todos, gracias por su asistencia. Les comentamos que este seminario va a continuar, bueno, ya no este semestre, ¿verdad? Ya este semestre, la última sesión, pero el siguiente semestre ya tenemos invitados para todo el semestre. Vamos a comenzar el día 26 de agosto, igual nos vamos a ver los lunes aquí, pero va a ser los lunes a partir de las 4 de la tarde, va a ser de 4 a 6 de la tarde. Ahora, en esta primera sección trabajamos como los referentes metodológicos, ¿verdad?, para estudiar a los pueblos originarios. El siguiente semestre vamos a hacer un énfasis en los elementos teóricos conceptuales para estudiar a los pueblos originarios y también comunidades indígenas, ¿no? Tenemos invitados muy especiales de diferentes universidades, son profesores, otros investigadores que han venido trabajando durante muchísimos años estas temáticas. Entonces yo creo que algo importante que se rescata en este seminario es la pluralidad, la diversidad de formación, de conocimientos y por supuesto de aporte que le puedan dar a cada uno de los ponentes. Pero no debemos perder el hilo conductor. Este seminario está focalizado a formar a jóvenes investigadores en el estudio de los pueblos originarios. Bien, vamos a ver si lo ampliamos a comunidades indígenas, ¿sí?, desde una perspectiva inter y transdisciplinar, porque si bien vemos que es una realidad fehaciente en México, ¿de cuánta población indígena y cuántos pueblos originarios hay? ¿Y qué estamos haciendo los psicólogos sociales comunitarios? Y en fin, en todos los que estamos en ciencias sociales, para entender a esta población y para intervenir en esta población. Creo que los esfuerzos, han habido esfuerzos, pero han sido pocos. Necesitamos formarnos, compañeros. Bueno, les doy las gracias nuevamente por haber asistido.